Señor. Oh, cuán bueno es el Señor. Su misericordia me alcanzó. Oh, cuán bueno es el Señor. Oh, cuán bueno es el Señor. Oh, cuán bueno es el Señor. Su misericordia me alcanzó. Oh, cuán bueno es el Señor. Oh, cuán bueno es el Señor. Un aplauso a Cristo. Él es bueno. Gracias, Señor. Y así hemos venido, Señor, trayendo, Señor, ofrenda, diezmo, lo que los hermanos han traído, Padre. Te pedimos, Señor, que lo recibas y que sean de olor grato ante tu presencia. En el nombre de Jesús, recíbelos. Amén. Dios les bendiga y bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a las visitas. Pueden tomar asiento. Bienvenidos los que están de visita por primera vez aquí. Hay una familia. Dios les bendiga. Los conocemos. Bienvenidos. Y esperamos que se sientan cómodos. No sé si hay más por ahí. Visitas nuevas. Creo que todos son de casa. Pues sigan llegando, ¿verdad? Hoy es viernes, estamos a fin de semana y hay que aprovechar el tiempo. Lo estamos aprovechando aquí en la casa de Dios, porque ya alabamos a Dios, ya adoramos a nuestro Dios y ahora vamos a escuchar palabra de Dios que Él tiene para nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para que el Señor nos hable. Padre Santo, Padre bueno, Señor, me presento delante de ti, delante de esta congregación, pidiéndote, Señor, que seas tú en mí, Señor, hablando, Padre Santo, lo que tú quieres hablarnos, Señor, que podamos retener tu palabra, el mensaje, Señor, y que podamos ponerlo por práctica, Señor, y que así seamos bendecidos, Padre Santo, por medio de tu palabra, el mensaje y tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos a entenderlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, aprovechando el tiempo, vamos a la palabra de Dios en el Salmo 32, versículo 8 y 9. Salmo 32, versículo 8 y versículo 9. Ahí está en la pantalla para los que no tienen Biblia. Dice el versículo 8 del capítulo 32 de Salmos, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y el 9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vemos allí esa comparación, ¿verdad?, que está dando el salmista. Y nos está dando un ejemplo de un caballo y un mulo. Pero vamos al versículo primero, versículo que leímos, versículo 8, para empezar a hablar de ese versículo. Según este versículo 8, Dios es el que da el entendimiento. Por eso escogí primero este versículo, porque nos vamos a concentrar en el otro. Pero quise escoger este versículo primero para saber de lo que está hablando. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ahí nos está diciendo que Dios es el que da el entendimiento. Porque cuando venimos a Cristo, el Señor nos llama. El Señor llama a todo pecador, porque todo mundo peca allá afuera y todos venimos de pecado. Y Dios llama al arrepentimiento, y cuando nos arrepentimos, después nos falta el entendimiento. Porque venimos con una mente carnal, una mente que en realidad no conoce a Dios. Los que estamos hablando de los que venimos, que nunca escuchamos el Evangelio, porque sabemos que a lo mejor algunos de ustedes crecieron en el Evangelio. A lo mejor algunos de ustedes nacieron en una casa donde se predicaba el Evangelio, donde ustedes nacieron, pues empezaron a escuchar palabra de Dios en la escuela dominical, las maestras les enseñaban, y digamos que aprendieron, ¿verdad?, desde chiquitos el Evangelio. Pero muchos venimos de mundo donde no se nos inculcó el Evangelio, donde nadie nos enseñó nada del Evangelio, y nada teníamos de Dios, nada teníamos de la palabra. Yo, por ejemplo, puedo dar mi opinión. Yo no conocía del Evangelio, yo no conocía nada de Dios hasta los 30 años.
hasta que alguien me predicó y vine a los pies de Cristo. Entonces mi mente estaba completamente reprobada. Mi mente estaba que yo no sabía nada de Dios. Yo no sabía ni siquiera decir amén. Yo no sabía ni siquiera decir gloria a Dios. Yo no sabía decir nada de lo que es el evangelio porque no se me había enseñado. Entonces mi mente estaba, en realidad mi mente necesitaba ser enseñada. Por eso dice ahí, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cómo vine yo a los pies de Cristo? Solamente en arrepentimiento. Porque me dijeron que yo necesitaba salvación, que yo necesitaba un Salvador y que solamente Jesucristo perdona pecados. Y así viene al arrepentimiento. Solamente porque alguien me dijo que todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero yo no conocía nada de la palabra, yo no conocía nada de Dios. Entonces Dios me empezó a enseñar por medio de su palabra y por medio de los predicadores. Y eso es lo que dice, el Señor mismo dice allí, yo te enseñaré yo te enseñaré, dice allí, y en el camino donde debes andar. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Dios no solamente nos llama y nos enseña, sino que Él pone sus ojos sobre nosotros para saber si en verdad nosotros nos arrepentimos de todo corazón y lo buscamos día con día. Y al decir que Él pone sobre nosotros sus ojos, Él va a ver en nosotros las cosas que vamos a hacer de ahí en adelante, buenas o malas. De tal manera que ya no estamos solos. Y como quiera, siempre Dios ve a todo mundo. Pero al decir que Dios fijará sus ojos sobre nosotros, sobre aquellos que nos hemos arrepentido, es porque Él nos quiere bendecir. Es porque Él quiere prosperarnos. Él quiere darnos todas las cosas que Él tiene para nosotros de bendición. Lo primero que hace uno es reconocer sus pecados y venir al arrepentimiento. Y después Dios, ¿verdad? Dios nos enseña sus caminos para andar en Él. Nos enseña cómo andar en sus caminos. Yo no sabía cómo andar en los caminos de Dios. Hace 24 años yo no sabía. Yo no sabía cómo debía de comportarme. Yo no sabía cómo debería de expresarme. Yo no sabía nada porque yo era como un bebé. Entonces Dios me fue enseñando por medio de las Escrituras. Dios me fue enseñando el camino en que debo de andar. Y gracias a Dios hace 24 años, la semana pasada cumplimos 24 años mi esposa y yo en este caminar, en el camino de Dios. O sea que Dios me ha enseñado todo este tiempo este camino y me lo sigue enseñando. Esto es hasta que Cristo venga. Él nos sigue enseñando cómo debemos de andar en el camino. Pero entonces el versículo que sigue no es un versículo muy atractivo porque es un versículo que habla, ¿verdad?, que no seamos como el caballo y como el mulo. Dice ahí, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabresto o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si Dios nos llama y nos da el entendimiento, a veces, aunque tenemos entendimiento, a veces nos pasa una cosa que somos, como dice ese versículo, que hacemos que no queremos hacerle caso a Dios. Y dice que no quiere Dios que seamos así, porque si ya Dios nos dio el entendimiento en el versículo 8, lo que pasa es que son mañas las que uno agarra después. ¿Usted ha tenido alguna bestia que es mañosa? Pues yo sí. Yo tenía una asna, una burra, que era bien mañosa. Y hoy me estaba acordando mientras me venían esos versículos. En mi casa, cuando yo era adolescente, teníamos una asna, teníamos un caballo, teníamos una yegua, teníamos un macho, teníamos una mula, teníamos todas las bestias. Uno de cada uno. O sea que yo conozco las características de cada una de ellas. Entonces el mulo, para los que no saben, a lo mejor los jovencitos no saben qué es un mulo. El mulo es engendrado de un asno con una yegua, con una hembra. De un asno, un burro, ¿verdad?, con una yegua sale un mulo o sale un macho. Nosotros decimos macho a los que son machitos, pues, ahora sí que esos sí son machos, ¿verdad? Y a las hembras le decimos mulas. Entonces ahí la Biblia dice mulo, que quiere decir macho, ¿verdad? En masculino.
De allí viene ese animalito, que es muy bueno para la carga, muy bueno para el trabajo, para eso se usa, porque no corre mucho. O sea que es entre un asno y una yegua viene saliendo ese animalito. Entonces, nosotros teníamos un macho, o sea que es un masculino, y tenemos también una mula. Bueno, hablando del asna, ¿verdad? Que les iba a decir. Esa asna era muy mañosa porque era muy mansita. Ella se dejaba subir, se dejaba bien subir y todo. Se dejaba cargar. Pero tenía una maña que cuando ella le daba por correr, corría. Y no había quien la detuviera. Y nos tumbaba, nos tiraba al piso. Parece que ya era una costumbre. Porque era mansita, tú podías cargarla, subirte arriba, y era bien mansita, pero como que le daba una loquera. De repente se volvía loca. Ibas tú muy tranquilo en ella, pacíficamente, de repente corría y tiraba brincos y te tiraba al piso. Y pues a todos nos tiró, a todos mis hermanos y mis primos, a todos nos tiró al piso, esa asna. Aunque era mansa, pero tenía sus mañas. Teníamos un macho un mulo, ¿verdad? Que nosotros decimos macho, muy manso, muy bueno para la carga. Y teníamos una mula que esa sí era bien tremenda también, esa sí era que había que ponerle el freno. Esa sí era bien, también mañosa. Era mansa cuando traía freno. Cuando tú le ponías el freno, se dejaba subir y se dejaba dirigir. Pero si no le ponías freno, corría y te tiraba. Igual que la asna también. Pero la mula era bien fuerte porque es casi como entre caballo y macho, entre caballo y asno, o sea que era una mula grande. Y la burrita estaba pequeña, pero como que era también nos tiraba. Entonces, cada una de esas características yo las vi en esos animales. La yegua, también el caballo, llegamos nosotros a tener. Entonces aquí los menciona porque dice que no quiere que seamos como esos animales. Que ellos, para que tú puedas dominarlos, para que tú puedas domarlos, tienes que ponerle un freno o tienes que amarrarle un mecate y hacerle un cabresto, como dice allí, para que puedas tú dirigirlos, para que se acerquen a ti, si no, no se acercan a ti. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos como esos animales, dando esta comparación, de que si Dios nos dio el entendimiento, Dios quiere que nosotros le busquemos voluntariamente, porque ya nos dio el entendimiento en el versículo 8. Entonces no quiere comparando a estos animales, que no quiere que seamos como ellos. Que si nosotros tenemos a Dios, como nuestro Señor, que nosotros voluntariamente le sirvamos y nos acerquemos a Él. Porque estos animales solamente con cabresto, con freno se pueden acercar. En otras palabras, hay que atraerlos, hay que jalarlos para atraerlos a ti. Y Dios no quiere que seamos nosotros así. Dios quiere que nosotros voluntariamente le busquemos, que nos acerquemos a Él, que seamos mansos y humildes, que Él no nos ande correteando para que vengamos a Él. Porque lamentablemente eso es lo que pasa. Muchos se apartan de los caminos de Dios y Dios no puede andar correteando a uno donde quiera que uno va, tratando de traerlo para atrás. El Espíritu Santo lo hace porque el Espíritu Santo siempre nos está motivando, gracias a Dios por Él. Porque por el Espíritu Santo es porque muchos venimos al arrepentimiento. Pero Dios no quiere eso de sus hijos. Dios no quiere que andemos por ahí corriendo de un lado a otro y que el Espíritu Santo tratando de convencernos de volver otra vez a sus caminos. No, Él quiere que nosotros voluntariamente digamos, en realidad necesito de Dios, necesito acercarme a Dios. Y es el Espíritu Santo que nos motiva, que nos inquieta para que le busquemos. Porque como la palabra hace ratito, era directamente para la iglesia. De que no estemos durmiendo y que Dios quiere, ¿verdad?, que de todo corazón le busquemos. Porque vienen tiempos peligrosos, vienen momentos peligrosos para la iglesia y si no estamos bien con Dios, va a venir el azote. En realidad el mensaje era para toda la iglesia en general. Pero si tú estás bien delante de Dios, no pierdas cuidado porque Dios te va a cuidar, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger. Pero hay algunos que a lo mejor están descuidando la salvación. Y es por eso que Dios habla, para que se afirmen en los caminos de Dios, entendiendo de que el Señor lo que quiere es el bien de nosotros.
No quiere que andemos corriendo y el Espíritu Santo tras de nosotros, inquietándonos, motivándonos a volver atrás. Bueno, hablando de estos animales, ¿verdad? Pues nos dice que no seamos como estos animalitos, sino que Él quiere que nosotros voluntariamente le busquemos su presencia, busquemos su rostro, porque Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué esa comparación del hombre? Porque por naturaleza el hombre no quiere acercarse a Dios, como estoy diciendo. Si Dios no nos da entendimiento, según este versículo 8, no podemos venir al arrepentimiento, porque hay personas que piensan que están bien delante de Dios, que piensan que no hacen cosas malas. Pero todos somos malos en este mundo, nadie es bueno. Cuando vino un discípulo ante Jesús, le dijo, Señor, bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Es cierto que Jesús es bueno, pero es solamente para enseñarnos a nosotros que no hay hombre bueno en la tierra. Solamente Dios es bueno. Por eso Jesucristo dijo, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno y es Dios. Pero claro, Jesucristo es Dios también. Él nomás lo dijo para nuestra enseñanza. Porque por naturaleza, pues uno es así como estos animales cuando no tenemos el entendimiento, pero Dios es Dios es el mismo que nos trae a la presencia de Jesucristo, porque Jesucristo ya pagó el precio. Solamente por Jesucristo es que somos salvos. Y si vamos a Juan capítulo 6, versículos 44, confirma esto que estoy diciendo, de que Dios es el que trae al arrepentimiento a nosotros, usando el Espíritu Santo. Dice ahí, Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí Jesucristo está diciendo que nadie puede venir a Cristo si Dios no le trae. Esto nos da a entender que todos nosotros que somos salvos no vinimos a Dios por nuestra propia cuenta. Usted no puede decir, yo vine a Dios porque yo quise buscar de Dios. Yo vine a Dios porque ya me aburrió el mundo y dije, bueno, voy a buscar de Dios. De un modo u otro, Dios nos trae. Claramente dice el versículo que nadie viene a los pies de Cristo si el Padre no lo trae. Y es el Espíritu Santo, es el que nos trae, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios mismo nos inquieta a buscar de Dios. Cuando todo está bien en nuestra vida, cuando todo parece que está bien, cuando no nos falta nada, no hay quien se acuerde de Dios. Yo los digo por experiencia. Y cada uno de nosotros podemos entender bien que cuando nosotros lo tenemos todo, ¿para qué buscar de Dios si lo tenemos todo? Esa es la mente natural. Esa es la mente en realidad ingrata, que en realidad, aunque sabe que todo viene de Dios, pero a veces nos echa a perder las cosas materiales. Y solamente Dios nos puede traer al arrepentimiento. Por eso ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que todos venimos al arrepentimiento no porque quisimos, sino porque era la voluntad de Dios y Dios sabe cómo traernos. A mí me trajo a los pies de Cristo por medio de mi esposa, que en realidad estaba pasando por depresiones. Y por causa de ella yo vine a los pies de Cristo, porque yo creía que la necesitada era ella. Y dice, pues ella está necesitada, pues yo la voy a acompañar porque ella está bien necesitada de Dios, pero yo estoy bien. Y el que estaba más mal era yo, porque en realidad yo era el que no quería buscar de Dios. Tan siquiera sus problemas de mi esposa le hacían sentir necesidad de Dios, pero yo sentía que yo no tenía necesidad de Dios. Yo sentía que yo estaba bien. Yo le decía, vamos a ir a la iglesia, pero vas a cambiar. Yo quiero que cambies. Ya deja de esos problemas que tienes, ya quiero, en otras palabras, verte bien. Y con esa condición fuimos a la iglesia, para que ella cambiara, porque yo no quería tener una mujer así. ¿Quién quiere tener una persona deprimida a su lado? Nadie. Y yo dije, bueno, pues te voy a acompañar, pero vas a cambiar.
o sea, con esa condición. Y yo solamente la estaba chequeando. Ella no está aquí, ¿verdad? Ahorita me puedo aprovechar. No la veo. Yo sé que anda de rojo hoy, así es que no veo mucho rojo por aquí. Y yo le decía, yo te voy a acompañar para que tú cambies. Pero yo más que nada era como que yo siempre la estaba chequeando. Y siempre, cualquier cosita que hacía, y no que es que ya eres una hija de Dios. Y mira, todavía te enojas y todavía haces esto, todavía gritas. Y cualquier cosita que ella hacía incorrecta, yo la estaba acusando. Entonces, ¿para qué quieres ir a la iglesia si no cambias? Y yo solamente la estaba chequeando, hermanos. Después me di cuenta, después de los meses me di cuenta que el más necesitado era yo. Porque yo solamente estaba viendo los cambios en ella y yo no me fijaba que yo estaba peor. Porque ella sí ella sabía que estaba necesitada de Dios. Y yo pensé que yo no estaba necesitado de Dios, porque dice, yo soy un hombre bueno, porque yo me justificaba. Pero cuando empecé a escudriñar la palabra de Dios y los mensajes me empezaron a penetrar y me di cuenta que en realidad el que estaba más mal era yo. Y ahora lo reconozco que yo era el que estaba más mal. Porque cuando una persona dice, yo necesito de Dios, tengo muchos problemas, quiero buscar de Dios, no hay otra salida, solamente Dios me puede ayudar. Esa persona está bien porque tiene temor de Dios y sabe que Dios lo puede ayudar y la puede ayudar. Pero como yo estaba peor, como un ateo, hermanos, que yo pensé que yo no necesitaba de Dios. Y ahí está el peligro. Cuando creemos que no necesitamos de Dios, que lo podemos tener todo por nuestras fuerzas y que no necesitamos de Dios para nada, ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Siempre vamos a estar necesitados de Dios. Y entre más necesitados estemos de Dios, entre más cerca estemos de Dios, más sentimos que lo necesitamos. Como yo dije una vez en una enseñanza, cuando estamos más lejos de Dios, sentimos que menos lo necesitamos y es cuando más lo necesitamos. Y cuando estamos más cerca de Dios, sentimos que necesitamos estar más cerca porque sentimos que lo necesitamos más. Pero el alejamiento hace que las personas piensan que no lo necesitan y son las que más necesitan a Dios. Entre más nos alejamos, más lo necesitamos. Entre más nos acercamos, sentimos que lo necesitamos más. Por eso no debemos nosotros de alejarnos ni un poquito, porque entre más nos alejemos, nos vamos a sentir que no lo necesitamos. Es un peligro cuando creemos que está bien así como estamos. No, siempre tenemos que estar pensando que lo necesitamos más cada día. Como el canto nuevo, ¿verdad? que cantamos, lo anhelamos más que ayer. Yo decía, en realidad yo lo anhelo más que ayer. Ayer lo anhelaba, pero lo anhelo más. Y cada día debemos de pensar así, Señor, te anhelo más que ayer. Hoy te anhelo más que ayer. Hoy te necesito más que ayer. Porque ayer ya pasó. Ahora es un nuevo día, es un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. Entonces siempre nuestro corazón tiene que estar necesitado de Dios más y más y más y más hasta que el Señor venga. Y así estamos cerquita de Dios. Y Dios nos da entendimiento en Él, ¿verdad? Él nos da entendimiento, como dice el versículo 8, hablando de los dos versículos que leímos de los Salmos. Y saben una cosa, que son muchos los que Dios llama al arrepentimiento, porque Dios llama, Dios trae para que el hombre venga a los pies de Cristo en arrepentimiento. Y Dios es el que trae a todos, Dios nos trae a todos al arrepentimiento. Y son muchos los que vienen al arrepentimiento, son muchos los que vienen y se arrepienten. Y son muchos que Dios llama. Pero no todos los que Dios llama, no todos escogen buscar a Dios. Si vamos a Mateo capítulo 20, versículo 16, ahí es donde dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dice así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esa palabra de muchos son llamados y pocos escogidos quiere decir que Dios llama a muchos. Dios llama a muchos al arrepentimiento, así como me llamó a mí hace 24 años. Pero son pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que son pocos los que escogen buscar a Dios. Dios nos llama, Dios llama a todos, vengan, necesitan salvación, vengan a los pies de Cristo, Él es el Salvador, Él es mi Hijo amado. Pero cuando vienen,
muchos se van. Muchos no escogen seguir el camino. Por eso dice que son pocos. Por eso usted se da cuenta, en este mundo hay billones, hay como más de 7 billones. Y de más de 7 billones somos una minoría la iglesia. Y de todas las iglesias que hay en el mundo, no todos son salvos. Y eso es lo triste. Que hay iglesias, mega iglesias, donde son miles de esas congregaciones, pero es una minoría los que son salvos, porque no todos los que entran son salvos, lamentablemente. Bueno fuera que todos los que llenan esos lugares, todos sean salvos, pero no, hermanos. Porque algunos están ahí solamente porque quieren sentirse sociales, pero allá afuera viven una vida de pecado. Muchos están allí porque se sienten cómodos, muchos están allí por muchas razones, pero cómo vivimos allá afuera, esa es la diferencia. Ahí se sabe si somos hijos de Dios, si damos testimonio allá afuera de que somos hijos de Dios. Porque hay quienes en la iglesia son una cosa y afuera son otra cosa. Y ahí está el problema. Entonces, no todos los que llegan a una iglesia, a una congregación, no todo mundo es salvo. Yo quisiera que aquí todos seamos salvos, porque claro, la salvación es individual. Dios llama a cada uno y depende de nosotros, como dice ahí, si escogemos el buen camino. Entonces no depende de Dios, sino de nosotros, porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya el Padre mandó al Hijo a la cruz del Calvario, por Él somos salvos. Ahora nosotros debemos escoger seguirlo a Él. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces espero que usted sea uno de los escogidos, que usted sea uno de los que escogió seguir a Cristo. En realidad Dios ama a toda esta humanidad. Y Él no quiere que ninguno se pierda, como dice 2 de Pedro 3:9. En 2 de Pedro 3:9 dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él llama a todos, Él inquieta a todos a buscar de Dios, pero no todos quieren escoger servirle a Dios. El versículo 9 del capítulo 3 de 2 de Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No les dije el título, pero el título de esta enseñanza es: solo Dios salva y bendice. Ese es el título: solo Dios salva y bendice. Para el título que le van a poner. Vemos pues en este versículo 9 que para no perecer, todos tenemos que venir al arrepentimiento para no perecer. Personas que no vienen al arrepentimiento van a perecer. Y donde dice que perecer, quiere decir que van a morir eternamente y para siempre van a estar fuera de los caminos de Dios. Eso es lo que quiere decir. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque todos necesitamos arrepentirnos. Toda persona en este mundo necesita arrepentirse de sus pecados, porque todos hemos sido pecadores. ¿Y cómo venimos al arrepentimiento? Venir delante de Dios en cualquier lugar donde quiera que usted esté, no necesariamente tiene que ser aquí, pero en una oración que usted haga, le tiene que pedir a Dios perdón por sus pecados. Con que usted haga una oración pidiéndole a Dios perdón por sus pecados y pidiéndole que lo perdone y que lo acepte como su hijo, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo, porque solo Cristo salva. Y con una oración simple venimos a ser hijos de Dios, venimos al arrepentimiento y ya no perecemos. Y de ahí en adelante el Señor nos va a enseñar el camino, como Dios me enseñó a mí hace 24 años hasta hoy. Él nos va a enseñar este camino, pero hay que seguir sus pisadas, hay que seguir, ¿verdad? Leyendo la palabra, congregándose, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a seguir este camino, que en un principio se nos hace bien difícil. En un principio no sabemos cómo caminar, en un principio somos como bebés. Nos caemos, nos levantamos, nos levantan y seguimos y volvemos a caer.
Así como los bebés empiezan a caminar, así somos nosotros en el Evangelio cuando venimos por primera vez a los pies de Cristo, como bebés. Y a veces se nos tiene que tener paciencia. Porque una persona que se acaba de convertir es seguro que va a estar siempre tropezando y cayendo. Y hay que tenernos paciencia. El problema es cuando ya estamos grandes, cuando ya podemos caminar bien y que nosotros voluntariamente vamos y caemos. Pero es normal que una persona recién convertida caiga y vuelva a caer en algún vicio, en algún mal hábito. Pero mientras la persona tenga fe y quiera servir a Dios y quiera agradar a Dios, se va a seguir levantando. Se va a caer y se va a levantar y se va a caer y se va a levantar como un niño cuando está empezando a caminar. Es igualmente. Acuérdese que venir al arrepentimiento es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que somos nuevas criaturas. Es que no sabemos cómo caminar en este caminar, en el camino de Cristo. Entonces, vamos a ir poco a poco madurando y fortaleciéndonos hasta que ya lleguemos a grandes. Y ya cuando somos grandes, ya podemos caminar bien en este camino. Pero al principio, como a mí me pasó, ¿verdad? Al principio, pues se me hacía difícil. Se me hacía difícil porque no sabía caminar en este camino, no sabía ni cómo hablar. Tuve que aprender a hablar también. No sabía yo ni alabar a Dios, ni adorar a Dios, ni orar, tampoco sabía. No sabía yo nada, todo se me tuvo que enseñar. Dios me tuvo que enseñar todo esto. Igualmente, como cuando uno nace, como cuando uno va creciendo. Así viene siendo en el Evangelio también. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Porque es igual, en el Espíritu es igual. Es un caminar en el Espíritu y somos como bebés. Y Dios nos tiene que ayudar y Dios y el Espíritu Santo para eso está, para ayudarnos. Que nos caemos, nos levantamos. Así vemos en este versículo 9. Y nos da a entender que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y sin perdón de pecados no hay salvación. Tenemos que arrepentirnos para que Dios perdone nuestros pecados y para poder ser salvos. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Ese es lo del Evangelio. Perdí perdón por los pecados, Dios nos perdona y ahí venimos a la salvación. Venimos a ser salvos. Ya una vez pidiéndole perdón a Dios. Dios lo pone tan fácil para el hombre, pero el hombre no quiere entender. El Evangelio lo pone Dios bien fácil, pero a veces uno no quiere entender. Pero ya Dios lo hizo todo. Nosotros solamente lo que tenemos que obedecer. Dios solo le pide al hombre el arrepentimiento. Ya lo demás, ya lo más difícil, ya el Señor lo dijo, ya Dios lo hizo. Dios mandando a su Hijo en la cruz del Calvario. Como dice Juan 3:16, que es un versículo que tomó Marvin para su enseñanza el miércoles. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo puso tan fácil, solamente venir al arrepentimiento. Eso es lo que Dios pide del hombre, arrepentimiento de sus pecados. De que el hombre reconozca que necesita a Dios. Que el hombre reconozca que sin Dios no somos nada, que sin Dios no somos salvos. Porque ya Jesucristo lo hizo todo. Dios mandó al Padre, el Padre mandó al Hijo a morir en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos creer en Jesucristo, necesitamos aceptarlo y andar en su camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solo por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre. Él es la salvación, Él es todo para nosotros. Él lo hizo tan fácil, de modo que no tenemos que hacer ningún sacrificio. Ya no tenemos que hacer ningún sacrificio para ser salvos, solamente creer, aceptar su sacrificio, aceptar el perdón y andar en su camino. Y andar en su camino es lo más difícil porque, como les digo, a uno no le gusta andar en el camino de Dios. Como el mulo y como el caballo, como dice el versículo en el Salmo, así a veces somos, que no queremos andar en el camino. Queremos andar en nuestros propios caminos y no en el camino de Dios. Y entonces se nos tiene que poner un freno y un cabresto para andar en el camino de Dios. Y Dios no quiere así, Dios quiere que voluntariamente nosotros andemos en el camino de Dios. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.
Si el hombre entendiera este gran amor que Dios tiene por nosotros, pero Dios es justo y Él no obliga a nadie, pero siempre da la buena opción. Dios nos ama tanto que Dios quiere que nosotros voluntariamente nos arrepintamos de nuestros pecados y le busquemos. Pero Dios no nos va a obligar, porque Dios es Dios justo. Ya mandó a su Hijo, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora el hombre lo que tiene es que arrepentirse. Así de simple. Y Dios nos da la opción porque como Dios no nos obliga, Dios quiere que nosotros de nuestra cuenta decidamos buscar de Dios. Como dice Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Aquí le está hablando Dios al pueblo de Israel, pero también le habla a la iglesia. Dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese versículo dice que Dios puso a los cielos y a la tierra, hablándole al pueblo de Israel, que los llamó por testigos contra el pueblo. Dice que los he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios de escoger, pero Él dice aquí, dice que Dios le da la opción al pueblo de que escojan bendición o maldición. Dice, pero escoge pues la vida. Dios mismo le dice al pueblo, para que te vaya bien, escoge la vida, escoge la bendición, para que vivas tú y tu descendencia. Porque ya Dios trajo su palabra, ya Dios trajo a su Hijo en sacrificio, y ya solamente lo que quiere Dios es que nosotros escojamos la vida, que escojamos a Jesús. Él es la vida. Entonces, después de que nos da el escoger, todavía Dios nos dice, escoge lo que te conviene, para que vivas tú y tu descendencia y que tengan vida. Nos da la opción, pero también nos dice, esto es lo que te conviene hacer. Tienes la vida, tienes la muerte, tienes la maldición y tienes la bendición. Y yo te aconsejo que escoja la bendición, que escoja la vida. Todavía Dios nos dice, escoge lo que te conviene. Y todavía el hombre no quiere escoger eso, todavía quiere escoger la muerte. Y se van a pecar y se van al mundo y hacen todo lo que el mundo les pide que hagan. Y ese es el problema. Pero ya Dios hizo todo por nosotros. Dios no la pone tan fácil, pero el hombre no quiere entender. Como el mulo y como el caballo. Dios nos ama tanto que quiere lo mejor para sus hijos. Lo que pasa es que a veces Dios nos da todas sus bendiciones. Dios no nos da todas sus bendiciones porque no somos buenos administradores. Si Dios nos bendice, puede ser que creamos que por nuestras fuerzas obtenemos sus bendiciones. Como dice Deuteronomios capítulo 8, versículos del 11 al 18. Aquí Dios le habla a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El otro dice, el 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Hasta ahí o hasta el 18? Hasta el 19. Hasta el 18, ¿verdad? Está allí. Lo que está diciendo esos versículos, que cuando llegues a la tierra prometida, le estaba diciendo a su pueblo, cuídate de no pensar que las riquezas que tú vas a obtener allá, que todo lo que tú hagas allá, son por tu propia cuenta, porque Dios te da el poder para hacer las riquezas. Dios te da la sabiduría, Dios te da el poder y todo lo que, como tú hagas las riquezas. Dios te da la sabiduría, Dios te da el entendimiento, Dios te da la fuerza. ¿Para qué? Para que no digas, yo no necesito a Dios. Yo en realidad todo lo hago por mi cuenta, yo no necesito nada de Dios. Eso es lo que está diciendo esos versículos. Y eso sucede también en la iglesia con los hijos de Dios. Porque muchas de las veces creemos que porque tenemos buenas habilidades y que tenemos fuerza y que todo lo que hacemos dependemos de nuestras fuerzas y todo lo que tenemos, todo lo que logramos es por nuestra cuenta y no le damos gloria a Dios, no le damos honra a Dios. Eso sucede con algunas personas cuando ya se apartan de Dios y empiezan a buscar por su propia cuenta las añadiduras. Cuando Jesucristo dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadidura. Pero muchas de las veces nosotros creemos que somos más inteligentes y queremos nosotros a buscar las añadiduras antes de buscar a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Hay personas que pueden ser que sí prosperen. Pueden ser personas que prosperan, porque mucha gente prospera en este mundo. Conocemos a gente millonaria que tiene negocios, tienen empresas, tienen millones. No sabemos cómo los consiguieron, pero es gente millonaria que vemos por todos lados. Pero no honran a Dios, no tienen la salvación. Están prosperados, pero no tienen la vida. Están apartados de Dios completamente para siempre. Si así mueren, ¿de qué les sirvió tener muchas riquezas? ¿De qué les sirvió tener todo lo que tienen si no tienen la vida que es eterna? Van a perecer en sus pecados. Si así mueren, se van a perder para siempre. Porque las riquezas de esta vida en realidad son vanidades. La salvación es lo que necesita el hombre. La salvación es lo que necesitamos. El dinero solamente es pasajero. Todo en este mundo, todo es pasajero. Todo se queda. Tristemente es que algunos llegan a ser millonarios y después se mueren y esas riquezas se le quedan a los extraños. No lo van a disfrutar. Lo más importante es la salvación. Eso es lo más importante que Dios quiere, que nosotros nos concentremos en la salvación. Si Dios nos bendice, está bien. Si Dios nos prospera, está bien. Pero que la prosperidad y las riquezas no nos hagan vanos, como dicen estos versículos. No digamos, es por mi cuenta que yo me hice rico. Es por mi cuenta que yo estoy así. Es por mi cuenta que yo salí adelante. Porque entonces no le estamos dando la gloria a Dios. ¿Y qué sería si no tenemos salud? ¿De qué nos sirve? No podemos ser prosperados si no tenemos salud, y la salud viene de Dios. Dios es el que nos da la salud, Dios es el que nos da el bienestar. Por eso día con día tenemos que darle gracias a Dios por la salud, porque podemos trabajar, porque tenemos un trabajo. Y siempre, cuando usted siempre honra a Dios, cuando usted siempre le trae a Dios sus ofrendas, sus diezmos, lo que usted quiera dar al Señor, esa es una forma de honrar a Dios. Es una forma de decirle a Dios, Señor, si no fuera por ti, yo no voy a tener lo que tengo. Si no fuera porque tú estás conmigo, yo en realidad no soy nada sin ti. Por eso es una forma de honrar a Dios cuando traemos las ofrendas al Señor. Le estamos diciendo a Dios que es por su misericordia que estamos en pie y estamos aquí en este mundo. Yo conozco personas de hace mucho tiempo que estuvieron sirviéndole al Señor. Ya vamos a terminar, no se preocupe. No escribí mucho esta vez. Pero sí quiero traer testimonios de personas que yo conozco que vinieron al Señor en nuestros tiempos, en tiempos, años pasados,
Personas que yo conocí que le servían al Señor, estaban en la iglesia, así como estamos nosotros ahorita. Venían día con día a los servicios, no se perdían los servicios, estaban bien, pero algo pasó en sus vidas. Algo pasó que un buen trabajo, un buen negocio, algo pasó que empezaron ellos a prosperar y empezaron a buscar solamente las añadiduras, solamente lo material y dejaron de congregarse, dejaron de buscar de Dios. Y esas personas ahora están apartados de Dios. Y ellos creen que todo lo que tienen lo tienen por sus fuerzas y por todo lo que ellos, las habilidades. Pero todo viene de Dios, porque si no honran a Dios, tarde o temprano, se les va a esfumar lo que tiene. Se les van a desaparecer. ¿Y después qué van a hacer? Los toca una enfermedad, una aflicción, y ahí se acabó todo. Una enfermedad incurable, ¿qué van a hacer? Hace como unos 15 años había una compañía que se llamaba Stuart. No sé si hay unos trailers todavía por ahí que andan todavía con ese nombre que alguien las compró. Era una compañía que estaba creciendo mucho, era de yarda, eran yarderos, una compañía de yarda, que es lo que yo hago también. Y esa compañía Stuart estaba creciendo y parecía que iba para arriba y para arriba, y de repente se desapareció, de repente ya no se miraban esas trailers. Y una vez yo encontré a un muchacho que traía una trailer, y yo le dije, oye, esa trailer con ese nombre, porque ya le había borrado el nombre, ya solamente tenía, pero se le alcanza a notar todavía que le quitó las letras. Le dije, esa compañía, estaba prosperando mucho, estaba yéndose para arriba. ¿Y qué pasó? Dice, es que yo trabajaba para esa compañía, dice. Y yo trabajé todo ese tiempo que estuvo la compañía, yo trabajé no sé cuántos años, como 8 años, algo así. Dice, lo que pasa es que eran 2 dueños, dice, y uno de ellos se enfermó de cáncer. El que trabajaba, o sea, el que llevaba todo el peso de la compañía. El otro, ese era un poco vago, dice, el otro no hacía caso. Pero el que llevaba la empresa, se enfermó. Y dice que estuvo curándose, buscando, que se fue hasta África a buscar algún medicamento para su enfermedad, porque creo que era cáncer. Y no pudo sanarse. Se murió y la empresa se fue abajo, porque el otro hermano de él no pudo sostenerla. Entonces digo yo, ¿de qué le sirve a una persona ser prosperada, estar acumulando y acumulando cuando de repente llega una enfermedad? Se acabó todo. Una enfermedad de esas que dicen, esto ya se acabó. Te quedan 3 meses de vida, te quedan 4 meses de vida. Se acabó tu vida, se acabó todo. ¿De qué sirvió todo lo que se acumuló? De nada. Entonces, los que están apartados, pues no les queda otra que buscar a Dios. Porque ya los poco tiempo que Dios le está dando para que se arrepientan es para que vengan al arrepentimiento y sean salvos, ya que las riquezas no pudieron hacer nada. Podrán tener muchos millones, pero ¿qué pasa cuando una enfermedad ya no se puede curar? Solamente Dios, un milagro. Y la salvación es más importante que una sanidad, porque la salvación es eterna. Eso es lo más importante, la salvación. Y así he conocido yo muchas personas que un tiempo le sirvieron a Dios, un tiempo estuvieron en los caminos de Dios. Hemos conocido muchos en estos 24 años, mi esposa y yo, personas que estuvieron bien, estuvieron buscando de Dios. Parecía que todo estaba bien, pero algo pasó que se afanaron, se apartaron y se fueron tras las riquezas. Porque sí, pueden vivir cómodamente, pueden tener su buena casa, su buen carro, sus carros, un carro nuevo. Todos quisiéramos tener buena casa, un carro nuevo, pero si no tenemos la salvación, si no tenemos la bendición de Dios, ¿de qué nos sirve? El capítulo 10 y versículo 22 de Proverbios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Hay personas que quieren estar bendecidas, pero fuera de Dios, con sus propias fuerzas, buscando las añadiduras, buscando las riquezas. Pero la única bendición de Dios es que bendice la de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Que Dios nos quiere ver enriquecidos, Dios nos quiere ver prosperados, pero tiene que venir de Él la bendición, no de nuestras fuerzas, no sin tomar en cuenta a Dios, sino tomando en cuenta a Dios. Hay hijos de Dios, cristianos, que son empresarios, son ricos, son millonarios, pero ellos han honrado a Dios siempre. Ellos saben que las riquezas que tienen no es por su propia cuenta, sino porque Dios los ha prosperado.
y le sirven a Dios con sus riquezas, pero son pocos, no son muchos. Porque a veces nosotros no sabemos lo que hay en el corazón. A veces queremos todas las cosas en abundancia y cuando tenemos todo en abundancia se nos olvida que Dios nos las dio. Y ese es el peligro. Hace ratito mientras yo estaba sentado allí, me acordé de un proverbio que lo busqué. Proverbio 30, versículos 7, 8 y 9. Ponlo en la pantalla. Dice, 2 cosas te he demandado. Aquí es el que escribió este proverbio. No me las niegues antes que muera. El 8. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Muchas de las veces si nosotros tenemos esos problemas de que queremos la abundancia, las riquezas, es mejor orar este versículo. Si nos vamos a perder por causa de las riquezas, mejor decirle al Señor, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. A veces que es mejor estar manteniéndonos del pan necesario, que no nos falte un techo y el alimento. ¿Por qué? Porque dice el otro versículo, el versículo 9, no sea que me sacie y te niegue, no sea que si tenemos riquezas en abundancia, neguemos a Dios por lo que tenemos. Porque vamos a decir, no, pues ahora sí ya lo tengo todo, ya para que ir a la iglesia, ya tengo mi casa, tengo mi buen carro, tengo dinero en el banco, tengo todo lo que yo estaba buscando. Entonces negamos a Dios cuando no queremos buscar de Dios. Cuando decimos, no lo necesito, no necesito ir a la iglesia, ¿para qué? Lo tengo todo. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? En otras palabras, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Dice, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Esos versículos que están diciendo que en esa oración dice, no me des pobreza ni riqueza, mejor manténme del pan necesario. Si te voy a negar por ser rico, mejor manténme del pan necesario. Si te voy a si voy a hurtar por ser pobre, tampoco. Porque tampoco Dios no quiere que andemos por ahí pidiendo limosna. Mejor que Dios nos mantenga del pan necesario. Si es que tenemos ese problema. Pero si no tenemos ese problema, Dios nos puede bendecir, Dios nos puede prosperar. El problema no son las riquezas, el problema es el amor a las riquezas, el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. Dios quiere que seamos prosperados, Dios quiere las bendiciones para nosotros en abundancia, pero a veces no podemos ministrarlas, no sabemos ministrarlas, porque pensamos que ya no necesitamos a Dios. Y ese es el peligro de los hijos de Dios, que teniéndolo todo ya no busquemos de Dios. Que lo último sea voy a ir a la iglesia, porque ya lo tienes todo, ya no hay nada más que hacer, que ya como dice el sueño americano, ya lo tienes. Y uno se conforma, hermanos, con cualquier cosa. Cuando uno viene de allá de nuestros pueblos, uno se conforma con cualquier cosa. Y a veces por cualquier cosa ya niega uno a Dios. No, hermanos, con Dios lo tenemos todo. Y todo lo que hay en este mundo, todo es vanidad, todo va a desaparecer. Pero el Señor, la salvación, esa es eterna. Por eso tenemos nosotros que agarrarnos del Señor día con día. Y si Dios te da bendiciones, si Dios te prospera, no se te olvide que Dios te las da. No dejes de honrarlo, no dejes de darle gracias a Dios. Pero a veces uno no conoce su corazón y a veces esas cosas están en nosotros. Es por eso que a veces uno se la pasa allí con el pan necesario. Y así hay que estar conformes también. Yo prefiero estar así que en estar rico y después que no me importen las cosas de Dios. Prefiero estar así. Pidiéndole a Dios siempre, Señor, súpleme un trabajo, súpleme esto, súpleme el otro. Que ni diría, ¿para qué? Si mire, yo lo tengo todo. Ya no necesito ni orar, ya no necesito ni leer la Biblia, como quiera. Ese es el peligro que tenemos los hijos de Dios. Que pongamos la mirada en lo material y que nos olvidemos de Dios. Ese es el peligro. Y hay muchos testimonios que podría contarles. Pero sí me acuerdo de uno que hace como 20 años, que ya se lo voy a contar en 2 minutos que faltan. Hace como 20 años que nosotros pues ya tenemos como 4 años en el Evangelio. Y vinieron dos muchachos de Guatemala en ese tiempo. Pues sí, vinieron pues de ilegales, ¿verdad?
Y ellos venían pues agradecidos por Dios porque Dios los había traído con bien. Y empezaron a ir a la iglesia en aquel tiempo. Y yo recuerdo que yo les dije, miren, yo les voy a dar un consejo. Ustedes acaban de llegar de su país y yo me imagino que ustedes le pidieron a Dios que los trajera con bien y Dios los trajo con bien, están aquí. Ahora están aquí en la iglesia. Pero nunca se los olvide que Dios los trajo. Nunca olviden que Dios los trajo hasta aquí y sean siempre agradecidos con Dios. Nunca lo vayan a dejar. Porque recuerdo que les dije, porque hay personas que vienen y le piden a Dios que los traiga y después se olvidan de Dios y andan por allí de viciosos, malgastando el dinero y dándose la vida de que lo tienen todo y se olvidan de Dios que fue el que los trajo. Nunca se les olvide, yo les dije, nunca se les olvide ser agradecidos con Dios. Nunca vayan a dejar a Dios por el trabajo, por otras cosas. Siempre tengan en cuenta que Dios los trajo y honren a Dios. Es como si les dijera todo lo contrario, hermanos. Como al mes, uno ya estaba casado, el otro era soltero, pero los dos eran hermanos. De repente dejaron de venir, de repente dejaron de congregarse y los fuimos a buscar porque pues sabíamos dónde vivían, o sea, eran familiares de un amigo, de alguien que estaba yendo a la iglesia. Y los fuimos a buscar y les digo, bueno, ¿por qué ya no van a la iglesia? Ya tienen pues días que no llegan. No, es que estamos yendo a la escuela de inglés, queremos aprender inglés. Ah, bueno, pues sí, está bien aprender inglés, le dije, pero acuérdense, le digo, que Dios los trajo y pues sean agradecidos, no dejen de congregarse. No es que primero queremos aprender inglés porque queremos encontrar un mejor trabajo y sabiendo inglés vamos a agarrar un buen trabajo. Entonces estamos yendo a la escuela de inglés. Entonces dejaron la iglesia por la escuela de inglés. Le dije, pero es que lo más importante es buscar de Dios. No me hicieron caso, hermano. Sí duraron a lo mejor algunos 6, 8 años, no recuerdo cuánto tiempo duraron aquí. El mayor se fue a la avaricia, se fue y se rentó una casa, un duple, no sé qué, y empezó a buscar gente para meter ahí, porque tenía esa visión de hacer negocio. Él hizo el contrato de la casa y luego la llenó de gente, y luego les estaba cobrando. Él hacía mucho dinero, porque les cobraba a la gente que él metía. Entonces él vivía gratis y todavía le quedaba dinero. Y él empezó a hacer así, y a trabajar y a acumular y a acumular. Se hizo su buen dinero y se fue para Guatemala. Digamos que ese a lo mejor sí le fue más o menos bien, pero se olvidó de Dios. ¿Y de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? No estaba en los caminos de Dios. Se fue y en realidad yo no sé cómo estará. Pero su otro hermano era soltero y fue y se compró un carro deportivo, andaba por ahí dándoselas de borracho, se fue a los vicios y a veces lo mirábamos así cuando íbamos de visita y con mucha altivez, mucho orgullo y no quería saber nada de Dios. Joven él, y andaba en su carro Mustang dando la vuelta para arriba y para abajo, emborrachándose. Lo agarraron borracho, lo deportaron y está en Guatemala, ya no se ha podido venir. Ya se llevan como 10 años, hace 20 años que los conocí y hace como 10 años lo deportaron. Y nunca se ha podido venir. ¿De qué le sirvió tener, digamos, ese poco tiempo aquí de andar, dársela de lujo, cuando en realidad no tenía nada? Se quedó sin nada. Hasta el carro lo dejó aquí. Nada se pudo llevar. Se fue como llegó a Estados Unidos, así se fue para atrás, sin nada. ¿De qué le sirve a una persona cuando no tenemos a Dios, hermano? No tenemos nada. Podremos tener por un tiempo dinero, cosas que queremos, pero va a llegar un día que se van a acabar. Y cuando se acabe, ¿qué vas a hacer? Dios siempre está ahí. Dios nunca se va a ir. Dios siempre va a estar esperándonos. Lo bueno es que Dios tiene misericordia de nosotros y cuando venimos al arrepentimiento, Él nos recibe. Pero hay quienes mueren apartados y ese es el peligro. Ya muertos, ya no hay quien salve. De vida, estando vivos, es cuando podemos ser salvos. Muertos ya no hay quien nos saque donde estemos. Entonces, hermano, es el consejo. Hay que siempre honrar a Dios, hay que siempre depender de Dios. Si tienes mucho, si tienes poco, si no tienes, pídele a Dios que te supla, pero si tienes lo suficiente y Dios te quiere dar más, pídele al Señor que te ayude a saber ser un buen administrador, para que después no lo vayas a negar. Y así podamos nosotros un día
tengamos poco, tengamos mucho o no tengamos nada, pero teniendo la salvación lo tenemos todo. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Eso es lo más importante, la salvación, Cristo en nuestra vida. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Tomen la parte en el altar. Esperemos que Dios nos haya ministrado con esta enseñanza y que no nos olvidemos que todo lo que hay en esta vida, en este mundo, todo es vanidad, todo es incierto. Lo más importante es la salvación. Lo más importante es la salud también, porque teniendo salud podemos tener trabajo. Si no tenemos salud, de nada nos sirve estar en este país. ¿A cuánto no los han mandado a sus países moribundos y ya van a morir? Muchos de allá de mi pueblo los han mandado solamente a morirse allá. Cuando los diagnostican un cáncer, algo incurable, dicen, te quedan pocos días, ve y reúnete con tu familia. Y eso es lo que hacen, van y se mueren allá en su casa, allá con sus familiares. Aquí estuvieron por mucho tiempo, por años a lo mejor, pero nunca buscaron de Dios y se van de este mundo sin salvación, tristemente. De nada sirve estar en este país si no buscamos a Dios, si no nos entregamos a Él, si no dependemos de Él. Él es lo más importante en nuestra vida, hermanos. Vamos a adorar a Dios con este canto y le damos gracias a Dios para despedirnos. Adora a Dios con este canto y así nos despedimos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti, Señor, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Díselo una última vez. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé, Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás
Sí, Señor. Sigue haciendo tu voluntad en nosotros, Señor. Que siempre dependamos de ti, Señor. Que en todo momento, en toda ocasión, Señor, que siempre, Señor, reconozcamos, Señor, que sin ti nada somos. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Tú eres nuestro Señor. En ti confiamos. Y en ti estamos seguros, Señor. Aunque venga el azote, venga lo que venga, Señor, en ti estamos confiados. Que podamos acercarnos a ti más y más, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, danos entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Llévanos a nuestros hogares, quita todo tropiezo, Señor, todo obstáculo, Señor, que lleguemos con bien en nuestros vehículos. Da descanso a nuestro cuerpo en esta noche y el día de mañana que nos levantemos fortalecidos en un nuevo día, Padre, dándote gracias porque tú eres misericordioso para con nosotros. Gracias, Señor, llévanos con bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí el domingo a las 5 de la tarde. Dios le bendiga.